Un saludo muy cordial para todos, bienvenidos a la lectura orante y comprometida de la palabra de Dios. Vamos a meditar en este domingo número 14 del tiempo que llamamos ordinario, un pasaje muy interesante que tiene como dos partes. La primera parte nos habla de una visita que hace Jesús a su patria chica, a Nazaret, con sus discípulos, un tiempo seguramente para retornar a los orígenes, al ambiente familiar, al mundo donde Él se ha criado. De hecho, el Evangelio habla de su ciudad, de su lugar de nacimiento. Se ha desplazado desde Cafarnaúm hasta Nazaret y ha querido seguramente tener unos días de cercanía e inmediatez con los suyos. El día sábado, el día del culto sinagogal, Jesús va precisamente al lugar santo y, como era costumbre, entonces hace la proclamación de la Escritura y luego seguramente un comentario homilético. Los varones judíos después de los 13 años ya podían oficialmente comentar la palabra de Dios. El evangelista Marcos dice que Jesús estaba enseñando. Siempre que Marcos diga que Jesús enseña, suponemos lo que enseña. El contenido es la palabra, así también lo llama Marcos, y la palabra en labios de Jesús no es otra cosa que el anuncio del reinado de Dios. Una palabra que causa estupor, que causa sorpresa, que les ha herido el corazón. Es como la traducción más directa de este asombro, de esta perplejidad. ¿Por qué los familiares y los amigos de Jesús se sienten tocados, heridos, sacudidos? Porque hay novedad en la palabra de Jesús, porque hay una gran autoridad en su enseñanza, porque lo que habla de Dios y la forma como presenta su reino y cómo se sitúa frente al hombre es absolutamente distinta a lo que ofrece la tradición de Israel en la ley, a la expectativa mesiánica que ellos tenían y sobre todo a las tradiciones de los padres que ellos alimentan. Nazaret es una pequeña población muy tradicional, muy aferrada al pasado. Por eso se hacen unas preguntas que revelan el asombro negativo, unas preguntas que hablan de desconfianza, de sospecha, de ironía frente a Jesús. La primera es: ¿de dónde saca todo eso? Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Quién lo acredita? ¿Quién lo respalda? Los maestros de Israel tenían que hablar de su maestro a su vez, del rabino que los había formado, de la fuente, digámoslo, de autoridad teológica para poder enseñar. Era la legitimidad, era la carta legítima de presentación de los maestros, y Jesús habla de parte de Dios. Su autoridad viene del Padre, de su relación íntima con Dios, y esto resulta imposible de creer. En segundo lugar, se preguntan por la sabiduría, por el contenido del mensaje. Y en tercer lugar, preguntan por las obras de sus manos. Aquí, al parecer, dicen los comentaristas, hay como un cierto sesgo de sospechar de Jesús como una práctica, digámoslo, esotérica, oculta, rara, de brujería. No olvidemos que en algún momento Jesús ha sido calificado como quien procede con el poder del príncipe de los demonios. Aquí lo que cuenta, incluso cuando dicen este tal, ¿quién es este? Ellos saben quién es, pero se preguntan por con una palabra despectiva. Es que no aceptan, es que no soportan, es que se sienten escandalizados. Es la palabra, escandalizados, los hace tropezar, los hace caer por tierra la palabra de Jesús. Y es que en definitiva, hermanos y hermanas, la presencia de Jesús tiene que sacudir, tiene que revolucionar. Las cosas no pueden quedar iguales después de que Jesús habla, después de que su palabra poderosa toca el corazón, después de que sus signos son capaces de cautivar la atención. Son signos no solamente de poder, sino que hacen presente el reino de Dios. No es este el artesano, no es este el hijo de María, no están sus hermanos y hermanas con nosotros. Son las otras dos preguntas. Y la segunda parte del Evangelio entonces nos trae el dicho popular en boca de Jesús, decepcionado, profundamente frustrado, asombrado de la falta de fe de su gente, de su familia y de sus paisanos, que dice: nadie es profeta en su tierra. Y el texto constata que no pudo hacer allí ningún milagro, exceptuando la curación de algunos enfermos por su falta de fe. Porque en definitiva la fe como acogida es lo que hace posible contemplar y vivir los signos del reino, los milagros. Sin la fe se bloquea la acción de Dios, porque la fe es la puerta de entrada a las maravillas que Dios realiza, sobre todo el gran milagro de la transformación de la vida a partir del acontecimiento del reino de Dios que está llegando. Piensen, por ejemplo, la semana pasada, la fe de Jairo es capaz de reanimar a su hija. La fe de la mujer contra toda esperanza
es capaz de devolverle la salud y la integridad que la trae de nuevo a la comunidad de la salvación. La fe es la que hace posible que Dios pueda actuar en libertad, porque Dios respeta nuestra decisión. Y si no hay fe, no hay portentos, no hay signos, no hay una experiencia transformante. Ojalá que Jesús no tenga que decepcionarse de nosotros. Ojalá que Jesús no sienta la misma frustración que sintió de su familia y sus amigos en Nazaret. Felicidad para todos.